Lo primero que necesitamos son los patrones. Tenéis en la cajita de descripción un link para adquirirlos en formato digital. Lo que podéis hacer es cambiar el tamaño cuando los imprimáis para que encaje con vuestras proporciones. Bien, ya podemos tomar unas tijeras y recortar. Aquí tenemos las piezas cortadas, en mi caso tan solo el lado izquierdo, vosotros vais a tener ambos, pero ya podemos ir a por el material principal. Como mencioné, usaremos tan solo goma eva o foamy. Estos retales de otros proyectos que ahora veis en pantalla tienen un grosor de 5 milímetros. Podríais usar una medida más ancha, pero no os recomiendo bajar un tamaño más delgado. De momento coloquemos nuestras siluetas sobre el material base y tomemos un bolígrafo o un permanente para marcar todos los contornos. Perfecto. Es muy importante que marquemos las guías y letras del patrón que nos servirán durante el montaje. Esto lo vais a tener que repetir para todas las piezas de las figuras que recortasteis. Y ahora sí, acto seguido, vamos a tomar un cúter y a dejarlas listas. Pero, atención a las instrucciones. Las líneas marcadas con negro en el patrón se deben cortar en ángulo recto, es decir, la cuchilla del cúter a 90 grados de la superficie del corte. Asimismo, las líneas marcadas en rojo en el patrón se deben cortar con un ángulo de 45 grados, inclinando el cúter para que el corte se haga dejando rampa. Ya podemos montar. Probablemente ya lo sepáis, pero para los nuevos jamás recomiendo usar un adhesivo que no sea pegamento de contacto para este tipo de manualidades. La silicona caliente siquiera es una opción. Aplicaremos una fina capa de producto en las dos superficies que queramos pegar. Esperaremos a que ya no esté húmedo al tacto y comenzaremos a unir, con muchísimo cuidado, todas las piezas. Iniciaremos juntando las guías de los extremos para el borde de la mandíbula. Y ahora, aprovechando el ángulo con el que cortamos el foamy, unamos esta pieza justo en el centro. Aquí radica la importancia en este tipo de corte. Continuamos con más. Juntaremos las marcas con la letra A en la zona que será el ojo, pero hagámoslo ligeramente por debajo de lo que deberíamos. A medida que lleguemos al borde opuesto, podemos unirlo bien. Creo que se entiende más en las imágenes que en palabras, ya que resulta un poco extraño. No os olvidéis de usar las guías para la zona del borde exterior también. Y por supuesto, el corte que realizamos en ángulo nos servirá ahora para pegar la máscara en la zona frontal. Para finalizar el montaje de la parte superior, necesitamos unir la pieza triangular que forma la parte del detalle que se ubica en la frente. Y la cual, como veis, vamos a tener que unir por la parte inferior. Unamos ahora las dos partes. Debemos situar la mandíbula, la pieza de arriba, justo en el interior de lo que viene siendo la nariz de la máscara de Tartaglia. Bajo el ojo, la esquinita que sobresale la vamos a usar para asegurarla en las piezas laterales, allí donde se encuentran, sin forzar para nada el foam. De esta forma tan sencilla, hemos terminado el montaje de toda la máscara. Pero el pegamento de contacto se debe asentar y endurecer por completo antes de que podamos continuar, por lo que voy a dejar reposar la pieza toda la noche antes de seguir. Ya estamos al día siguiente y podemos movernos directamente hacia preparar los detalles. No hay tiempo que perder. Tomaremos un bolígrafo y buenas imágenes de referencia para marcar sobre la máscara las formas que todavía están por cortar. Yo quise disminuir el tamaño de la pieza frontal ya que me parecía desproporcionado y además las medias lunas que se encuentran justo en los laterales.
Tras retirarlas podemos deformar porque, como veis, su forma es demasiado angulosa y no concuerda para lo que sería el original. Como el foam es un material termoflexible, tan solo debemos aplicar calor para ello, y yo usaré un secador de pelo viejo a máxima potencia para realizar este paso. Aplicaré calor en abundancia tanto por la parte exterior como por la interior, y usando las manos doblaré las esquinas hacia el interior dejando hueco para lo que sería una cara. Bien, la zona de la mandíbula también tiene una curvatura ligeramente pronunciada en la barbilla, así que se la haremos de igual forma. Perfecto. Un momento, porque todavía nos quedan algunos detalles en relieve para dar la pieza por terminada. Me refiero a los de la zona frontal que ahora veis en pantalla. Dichos detalles decidí hacerlos con goma eva de entre 2 y 3 milímetros de grosor. Tan solo recorté las piezas y las marqué, nada extraño. Además, tras ver todo el procedimiento ya sabéis cómo se hacen los cortes e incluso cómo engancharlas entre sí. Tras improvisar un poco me quedé con lo que veis en pantalla, nada más, y creo que es suficiente, que aporta un poco de volumen y que no tiene una apariencia exagerada. Pues bien, ahora sí que podemos afirmarlo. Hemos terminado el montaje de nuestra máscara de Tartaglia, así que el siguiente paso será pintar. Pero antes de pintar, debemos imprimir la pieza, y para ello os recomiendo lo mismo de siempre. Unas 3 o 4 capas de cola blanca para madera, pero también podríais usar Plastidip. Y unas 4 o 5 capas de látex vinílico, y esta será mi opción. Será tan simple como tomar una brocha y aplicar una fina capa con el pincel, para tapar los poros, que la pintura se deslice mejor, que dure más, etc. Y lo vamos a dejar secar. Otra capa más y lo dejaremos secar, así tantas repeticiones como sean necesarias. Ya tenemos la primera imprimación completamente seca y vamos a darle una segunda, esta vez usando pintura en spray en tono negro mate. Esto unificará los tonos y nos aportará profundidad a la pieza final. ¿Y qué tipo de pinturas vamos a utilizar? Yo os recomiendo acrílicos con efecto metálico para obtener un buen resultado, pero el spray funciona igual de bien. Para aplicar pintura prescindiré del pincel y usaré una esponja de cocina limpia. ¿Por qué? Bueno, yo quiero que la máscara tenga un efecto más bien desgastado y usado, pero si quisiera obtener una versión completamente brillante usaría spray y sería más fácil y más rápido. Aplicaré la pintura a toquecitos con la superficie blanda, depositando más pintura en algunas zonas que otras para crear un efecto más realista. Normalmente cuando se usan pinturas acrílicas metálicas es necesaria más de una capa para obtener una opacidad más o menos óptima. Podéis repetir tantas veces como lo queráis. Bien, ahora los detalles en dorado. Iniciaremos tomando un bolígrafo y buenas imágenes de referencia para dibujar sobre la máscara los detalles que todavía están por hacer. Podéis hacerlo primero a lápiz, pero es que yo vivo al límite. Cuando todos los detalles queden bien marcados, yo usaré pintura negra acrílica para reseguirlos. ¿Para qué? Bueno, opino que el color dorado tiene mucho mejor aspecto si la base que tiene por debajo es de color oscuro. Al secar, ahora sí, con un pincel bien finito, podemos empezar con las 2 o 3 capas de pintura que necesitaremos para que todo esté bien. Para finalizar y de forma muy opcional, resequí algunos bordes con el bolígrafo negro porque tuve la sensación de que quedaba pues un acabado un poco más limpio y marcado, pero como vosotros veáis. Y ya está. Hasta aquí el tutorial de la máscara de Tartaglia.
Espero que os haya gustado, que lo podáis poner en práctica y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!